¿Qué tal amigos de Misterio Infinito Perú? Un saludo aquí, como siempre, su amigo Fernando Chapi, y en esta ocasión, pues, acompañado virtualmente desde España, desde las cercanías de Ávila, con el amigo Julio Miranda del canal Mundo Azul. Yo he participado tanto en su canal como en su espacio de podcast en Ivo, que se llama Los Podcasts Mágicos de Mundo Azul. Así que para mí es muy grato tenerlo aquí para hablar de un tema que ustedes de seguro ya lo vieron antes de entrar aquí en el título, ¿no? Los misterios dentro de lo cotidiano, porque a veces no es necesario irnos a una alejada montaña o perdernos en un bosque para encontrarnos con circunstancias que no es tan fácil explicar. Pero creo que yo ya he hablado mucho para entrar así en el tema, así que vamos aquí a dejar que se presente el amigo Julio. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Muchas gracias, ya tenía ganas, ya tenía ganas. Y nada, sobre todo invitarme para hablar de un tema tan importante a mí que me fascina tanto como son estas cosas misteriosas, sin sentido o con un sentido diferente dentro de lo cotidiano. Muchas gracias. Si es tan cotidiano ha sido nuestro encuentro aquí a través del programa virtual que cuando empezó la grabación estaba sonando Elvis Crespo con Píntame, un tema que me agradaba mucho cuando teníamos o menos unos años Sí. de... Sí, así es. Excelente, le puso el toque sabroso al fin de semana, el toque caribeño. Bueno, dentro de los misterios de lo cotidiano, pues, a ver, cuéntame uno que resalte dentro de tu vida, de ahí yo contaré otro y esa va a ser más o menos la dinámica. Vamos a compartir cada uno uno más misterioso. Cuéntame, a ver, ¿cuál es el primero que te viene a la mente? Bueno, yo la verdad es que intentaría, porque para mí lo que está dentro, o mejor dicho, fuera de lo que es lo cotidiano, o mejor dicho, incluso lo cotidiano se podría intentar descifrar como algo que no nos damos cuenta, pero sigue estando ahí, ¿no? Y yo hay varias situaciones que no puedo pasar por alto, no pueden pasar desapercibidas en mi vida. Lo primero, en ámbito personal, porque yo siempre, todas son de ámbito personal, ¿no? Pero dijéramos las que llevan a lo mejor un mensaje menos remarcado o un mensaje, dijéramos, como si fuera más un guiño, más que un mensaje explícito, ¿no? Y tiene que ver una vez con la asociación, el Padre Azul, la cual yo pertenezco y soy co-creador junto con mi mujer. Y esta asociación sin ánimo de lucro, cuando la creamos, yo tenía cierto miedo, tenía ciertas situaciones de duda, tenía muchas ganas, muchas ideas, muchos pensamientos de cómo querer llevarla a cabo, pero siempre quedaba un remanente de saldrá, no saldrá, será posible la realización de este sueño, porque la verdad es un sueño cumplido y todos los días doy gracias por ello. Y fue curioso porque antes de que la cosa estallara, digamos, antes de que la cosa por sí solo, tuve un sueño muy curioso en el que yo no sabía muy bien dónde me encontraba, pero estaba en un sitio concreto y una señora me preguntaba, vosotros sois los de la asociación El Padre Azul, ¿no? ¡Ay, qué alegría encontraros! Y ahí en ese momento el sueño se cortaba. Es como un pequeño mensaje que la verdad me hizo mucha gracia y siempre lo recordaré, pues eso, porque además no sé, me llenó de esperanza, ¿no? Que yo creo que en muchas situaciones este tipo de cosas que se salen, ¿no?, de lo cotidiano, de lo que parece aparentemente es cotidiano. Y ha seguido remarcando ese proceso constantemente en el que sin saber muy bien cómo, no solo que nos mantenemos, sino que hemos llegado concretamente a personas muy necesitadas que gracias a Dios hemos podido, si no ayudar como mejorar el caso que hemos tenido, si dijéramos acompañarles un poco de forma más personal, porque yo siempre intento la asociación llevarla no como una empresa, sino como algo más como familia, ¿no? Y siempre pues hemos ido, en la medida de lo posible, acompañando a estas personas. Y lo que más me impresiona de esta situación es eso, el cómo se ha podido estadísticamente sostener
todo eso como se diría en muchos lugares de Latinoamérica, sin tener ni siquiera un chavo, sin tener ni siquiera un solo euro, empezando desde cero, o sea, casi teniendo que poner prácticamente nosotros dinero y sobre Obvio. todo esfuerzo, ¿no? Y poco a poco, pues no solo que vivimos de ello, sino que podemos invertir cada vez más logística en intentar ayudar a las personas. Y es un caso que supera toda razón, desde luego. Sí, de hecho que sí, y ya de repente hablaremos un poquito, al menos dentro de un rato, de algo relacionado a tu asociación El Padre Azul, que tiene ese nombre para quienes sean seguidores de la obra de Benítez, sobre todo de los Caballos de Troya. Creo que no va a hacer falta explicarles el por qué, pero también hay otros hechos curiosos relacionados a tu trabajo ahí, y es que hace unos días compartías por unos chats que tenemos un par de videos cortos bueno, que quizás si deseas de ahí los comentas, que demuestran cómo las personas mayores tienen mucha sabiduría, a veces no solo aconsejando sobre la vida, sobre el amor, sobre cómo conducirse, sino también sobre cuestiones un poco más misteriosas, ¿no? Pero antes de llegar a eso, a mí también me pasó algo de estas cosas que rompen la estadística cuando yo era adolescente. Bueno, en realidad ya tenía 18 años, que tiene que ver también con un dinero que aparece entre comillas de la nada, ¿no? Recuerdo que estaba yo, era una de mis primeras noches en las que salía a una fiesta, y de apurado me había ido, pues mi mamá me había enviado a hacer las compras con un billete grande, y bueno, yo le dije, no te preocupes mamá, yo lo puedo cambiar y de ahí te doy tu vuelto. Se me pasó la hora, le dejé las cosas, me olvidé de darle el dinero, y me fui, le dije ya, me voy en realidad era una discoteca, me fui, estuve ahí hasta más o menos entrada la madrugada, y cuando estoy regresando me doy cuenta de que el billete más grande o se me había perdido o me lo habían sustraído. Y mi mamá, pues, para estas cosas, como cualquiera, nadie está para perder dinero, se iba a poner de muy mal humor y bueno, iba a pasar yo un momento bastante desagradable. Entonces me puse un poco, digamos que a hablar con Dios. Y yo le dije, bueno, yo he ido, no he hecho nada malo, sencillamente he bailado, he conversado, ni siquiera tomaba alcohol. Lo único que pido es que no haya problemas con mi mamá. O sea, no le pedí que me dé el dinero, lo que le pedí es que yo llegue, que mi mamá me comprenda y que no hayan problemas, no quiero problemas. Entonces, cuando ya estoy a unos cientos de metros de mi casa, voy a cruzar la pista, y de la nada un auto que estaba estacionado se pone en movimiento, y debajo del auto había pues un bache y habían espacios que estaban llenos, parece que había llovido, agua de lluvia, y extrañamente, justo en un espacio en medio de esos baches, había un billete de la misma denominación que yo había perdido, y no solo eso, sino que estaba totalmente limpio, no estaba, eso es lo que más me llamó la atención, no estaba embarrado por nada ni porque el auto se levantó. Yo dije, de repente es un billete falso porque la gente vota, pero lo veo, era completamente legal, como nuevo, casi como recién salido del Banco Central de Reserva. Yo lo único que hice fue, gracias a Dios, lo guardé y se lo entregué a mi madre. Bueno, y Encima ahí, es elegante, encima es elegante, tendré un billete en perfecto estado, o sea, encima... claro, ni siquiera es para decir que a alguien se le cayó y que estaba ahí embarrado. No, si estaba limpio. Todo eso me extrañó bastante. Quizá en ese momento lo que más primó en mí fue decir, bueno, de la que me he librado, pero cuando ya fui con más tranquilidad pensando, dije, pero acá hay algo muy extraño, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad estadística hay de que yo pierda un billete de una denominación, para los que sean de Perú, 50 soles, y me encuentro un billete de 50 soles que la gente no pierde así nomás, limpio, debajo de un auto que ha salido al lado del barro, y justo en el momento que lo necesito, y en el camino a mi casa, que yo podía haber llegado a mi casa de 3 maneras distintas? O sea, esas cosas que te llenan de confianza, muy aparte de sorpresa, ¿no? Sobre todo Eh, yo si fuera, en este caso, comentando la experiencia, yo si fuera Dios, diría, bueno, solo por la petición que me has hecho tan noble de decir, no quiero dinero, solo quiero que no haya problema, yo te lo concedo. Exactamente. Y pues muy aparte de eso, y ya que hemos empezado hablando de la Asociación Padre Azul, quizá quieras contar un poquito de ciertos lucerillos
quieras así contarlo, aunque sea de una manera muy escueta, porque también yo tengo un caso al respecto dentro de lo cotidiano, sin irme muy... Sí, es muy curioso porque yo las veces que he tenido la oportunidad de hablar con personas mayores, que es todos los días, casi prácticamente las 24 horas del día, te cuentan cosas, lo primero de leyendas. De hecho, una de mis investigaciones sobre la Virgen de la Canaleja, que hice para mi canal de Mundo Azul, lo descubrí precisamente por eso, por tener una conversación con una señora de 97 años que me habló de lo que es la Virgen de la Canaleja, y exactamente igual supe acerca de, sabía de lo que son las visiones y la leyenda, la idiosincrasia, ¿no?, que hay en Ávila, de lo que son los lucerillos, etcétera, etcétera, pero que no había conocido, no había tenido todavía oportunidad de conocer a nadie que se hubiera referido a ellos y que los hubiera visto concretamente. Y es muy curioso que hablando precisamente en una conversación dentro del grupo que tenemos nosotros de Planeta Urantia, ella escuchó un remanente de la conversación y iniciamos un leve diálogo, y yo se me iluminó algo y dije, pues luz, como los lucerillos. Yo estaba conversando con ella acerca de un poco de lo que son los ovnis y demás, y ella preguntó que qué eran los ovnis, de qué estábamos hablando, de qué leches estábamos hablando. Claro. Y yo le dije, pues son así como bolas de luces blancas, como lucerillos. Me salió la palabra porque en Ávila es muy típica, ya te digo. Y ella dice, ah, pues yo he visto eso. Así lucerillos en el cielo, lo he visto cuando era joven. Y hablando con ella, y hablando con ella, y hablando con ella, pude sonsacarle, porque las conversaciones son un poco farragosas en ese sentido. Tienes que darle muchos datos, ella tiene que explicarse, que muchas veces tampoco sabe. Y justamente ella me dijo eso, que básicamente la información que pude sacar es que, la que visteis el otro día en el vídeo que os pasé, que ella lo vio en su juventud varias veces, luces blancas, no eran aviones, muy importante, porque dices, bueno, pueden ser aviones, en aquella época los aviones prácticamente no se daban, no eran tampoco cometas, eran cosas blancas que de repente pasaban, y como digo, aquí en Ávila son muy típicos, y no solo típicos, cuestión de verlos en el cielo, sino típicos de verlos alrededor de los pueblos. Y es muy curioso cómo la gente los tiene asociados no solo a cosas, dijéramos, pequeñas de tabús o cosas así de Dios, divinas, apariciones marianas, etcétera, etcétera, sino acontecimientos que van a suceder. Eso es importante. Es importante y creo que también se da desde antiguo, ¿no? Cuando aparecen, creo que en España hay mucho eso de las luces populares, aquí también en Perú, en realidad creo que está extendido por todo el mundo con distintas denominaciones, pero siempre se les asocia raramente a buenos acontecimientos, generalmente se les toma en las distintas culturas del mundo como que son o el preludio de, digamos que son de mal agüero, como se suele decir. ¿Y por qué me llamó la atención lo que tú dijiste? Primero, porque nosotros somos seguidores de la obra de JJ Benítez, y en el caso de Dionisio Ávila, que está dentro del Planeta Encantado, en el capítulo del Anillo de Plata, esta persona, este anciano de la zona de Jaén, al sur de España, también se refirió a un lucerillo, refiriéndose a un objeto que le lanzaron unos presuntos seres extraterrestres, que al final era una piedra, y bueno, de ahí inicia toda una historia que el que quiera puede ir a las piedras de Encantado, pero sobre todo porque mi abuelo, mi abuelo paterno, ya fallecido, allá por enero del 2008, y creo que lo he contado antes, pues tuvo una experiencia, una persona que vivía junto con uno de mis tíos en el campo, en un área rural, al sur de la ciudad de Tacna, ya casi en rumbo a la frontera con Chile, y tenían campos de cultivo, cultivaban principalmente lo que son uvas, y también tenían bastantes olivares, ¿no? Entonces, ahí como el agua escasea, se reparten de una manera muy estricta a los vecinos las horas de riego, y a ellos les había tocado horas de riego en la madrugada, así que tenían que quedarse. Y yo había llegado pues de vacaciones, y mi abuelo, que tampoco sabía nada de ovnis, y más aún como mi familia de ahí son testigos de Jehová, digamos que no se interesan por estos temas poco comunes, ¿no? Un poquito reñidos desde el punto de vista de ellos con la sagrada palabra. Entonces, él simplemente lo que me contó es que en la noche, mientras había estado 2 noches seguidas acompañando a mi tío al riego, había visto
un lucerito. Bueno, acá no usamos mucho la terminación illo, sino la terminación ito, ¿no? Pero viene siendo lo mismo. Entonces decía, he visto un lucerito, un lucerito. Yo al principio no le presté atención, yo pensé que se refería, no sé, al planeta Venus, pues se le llama lucero de la mañana, lucero de todo eso, ¿no? Ah, visto el planeta Venus. Seguí comiendo, ¿no? Cuando estábamos, no sé si almorzando, cenando, y me dice, sí, es un lucerito, lo vi anoche y también lo vi la noche anterior. Entonces ahí ya empecé a prestar atención, y más aún cuando mi tío, que es una persona bastante escéptica, me dijo, sí, cuando hemos salido a regar hemos visto una luz que se movía. Ya cuando me dijo eso, ya un poco más y se me cae la cuchara. Y le digo, ¿cómo se movía? Y me dice, era bien raro porque subía, bajaba, e incluso había momentos en los que alumbraba, se veía que estaba alumbrando los olivos, y en determinado momento incluso se perdía, como si descendiera y desaparecía, y la otra noche se elevó, y que no era la primera vez tampoco que lo habían visto, sino que lo habían visto mucho tiempo atrás, como dirigiéndose hacia hay por ahí un cerro que se llama Yorco, y lo habían visto como que se perdía por ahí. Entonces yo ya me puse pues sobre aviso, y más aún porque cerca hay una zona de muchos avistamientos ovnis que se llama Puchuco, donde hay unos petroglifos que son los petroglifos de Nicuya, que tienen unos seres medio raros, que en el canal hay un par de videos. Y la tercera noche yo me tomé café, me quedé ahí y me desperté. Lo vi, me quedé pues sorprendido, porque en verdad era una luz que, si se quedaba quieta, tú podías pensar que era un planeta, porque no titilaba, pero se movía lentamente, lentamente, y en una de esas efectivamente es como que bajó hacia la zona ya del límite con la propiedad del vecino, donde estaban los olivos, y es como que se apagó, o como si se hubiera asentado. Yo a la mañana siguiente me armé de valor, me daba algo de miedo, porque me imaginaba que era esa cosa, y no encontré nada, pero sí me llamó la atención que era un espacio donde no habían sembrados olivos, o sea, como si eso hubiera calculado dónde bajar, pero a pesar de que ahí alrededor la tierra estaba un poco como en barro, porque habían regado, eso estaba completamente seco, duro, e incluso habían unas marcas como si fuese quemadura o hollín, algo un poco negruzco, ¿no? Como si alguien hubiese hecho una parrilla ahí, bueno, y eso ya me dejó Impresionante. bastante, ¿no? Porque que ocurre en el terreno de tu familia ya da bastante que pensar. No es irse a Chilca, no es irse aquí, que yo estoy en la selva, al medio del bosque. Y son cositas, y como allá le llaman lucerillo, aquí también el equivalente lucerito, y la gente mayor se refiere a lo mismo, ¿no? Claro, Curioso. es que muchas veces pasa este tipo de cosas, que la gente mayor son muy parca en palabras. Entonces ellos intentan, en la manera posible, decirte una denominación de algo, un nombre o algo, y esa denominación para ellos lleva implícito ya qué se mueve, qué se ilumina, qué hace, qué deshace. Pero claro, un nombre para nosotros muchas veces dices, pero bueno, vamos a intentar ser racionales, ¿no? Que es lo que intentamos ser siempre. Dice, se movía, hacía, no hacía. Yo muchas veces les he entrevistado aquí la gente de los pueblos, precisamente con este tipo de cosas, no solo con los lucerillos, sino con otro tipo de luces también, que son básicamente lo mismo, pero con otros nombres. Y estas personas me decían, pues claro, pero claro que se mueven, pues claro, ¿cómo no se va a mover? ¿Cómo va a estar quieto en el cielo? Dice, ¿tú qué has visto que esté quieto en el cielo? Dice, pues esta cosa se movía, dice, pero no era un avión. Dice, porque además que no parpadeaba, dice, se movía, pero luego retornaba otra vez. Dice, y además me dijo una cosa que lo asocié con algo que es muy ligero, y dice, ¿tú has visto una vez cómo cuando coges un platillo, dice, con un hilo, dice, y lo mueves? Dice, pues esa misma sensación, dice, es la que yo tenía cuando veía como si no pesara, ¿sabes? Como si, dijéramos, la ley de la gravedad fuera diferente para este tipo de objetos. Y es impresionante porque yo las veces que he podido, ya te digo, hablar o entrevistar a este tipo de personas, sí que es muy difícil sacarle cierto tipo de conceptos, pero las explicaciones, para el que tenga oídos, como se suele decir, bastan las palabras, y sobre todo cómo ellos, el trauma que muchas veces como ellos les ha quedado de esa experiencia, ¿no? Es impresionante. Sí, que se nota que hasta lo hablan con miedo o con emoción, o sencillamente con extrañeza, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención también lo que has dicho, esa descripción tan gráfica, ¿no? Me da la impresión que se refiriera a un movimiento como de bamboleo,
como que es Sí, algo penduleo, eso es, un penduleo extraño que un avión no hace, un avión va pues cosa casi rectilínea, ¿no? Va completamente recto, además con un volar pesado, con un volar rígido, pero ese tipo de objetos parece pues eso que como si no tuvieran ningún tipo de carril, como si fuera un objeto que pesara menos o que por X razones no tuviera un peso material tan fuerte, tan importante como es la armadura de un avión, ¿no? Que es, aunque sea de aleaciones, etcétera, etcétera, es algo físico duro, tangible, importante, que pesa sus toneladas y toneladas y toneladas. En cambio, algo que se mueve, algo que de repente va corrigiendo sus rumbos, algo que, pues obviamente es algo que te da la sensación de que pesa poco, ligero, que surfea más que vuela, ¿no? que es un movimiento demasiado típico de lo que nosotros sí entendemos como ovnis, Uh y -huh. que para muchos pues equiparan, ya sabemos, si bien la palabra ovni, bueno, es el acrónimo de objeto volador no identificado, en el habla popular está bien identificado como nave extraterrestre o algo Sí. similar. ¿Y algún otro por ahí misterio dentro de lo cotidiano, dentro o fuera de casa, en tu vida, ¿sí? que quisieras Tengo, compartir? tengo muchísimos. Te puedo hacer, podríamos estar aquí toda Ay, la tarde si quieres contando. Yo creo el que que... desees, Sí, dime, perdón. el que desees, cuenta el que más te provoque compartir. Yo creo que para seguir un poco una línea, en este caso, la gente, los que nos están escuchando, las personas que escuchan tu programa, yo pienso o yo intento aportar mi experiencia es, deben identificar que estas cosas fuera de lo cotidiano son fuera de lo cotidiano porque hay algo detrás. Hay, vamos a decirlo así, vamos a intentar soltar un poco las riendas, ¿no? Poner las cartas boca arriba y siempre hay un artífice de este tipo de cosas fuera de la cotidianidad, o bien lucerillos, o bien mensajes, o bien situaciones que muchos dicen son sincronicidades, ¿no? Pero siempre hay una mente detrás, ¿no? Yo puedo contar una historia un poco reflejo que en este caso la he contado en anteriores programas en los que has participado, de hecho creo recordar en un podcast conmigo, pero la voy a volver a contar porque es bastante importante en este caso. Yo y junto con mi mujer íbamos al hospital porque mi padre estaba ingresado y teníamos que atravesar un puerto y además pues en el coche en el que íbamos era un Sara, era un coche que no era muy antiguo pero tampoco era muy nuevo, y en el atravesar de este puerto íbamos de Navalmoral de la Sierra Ávila y el puerto es la montaña de Navalmoral, que hay que atravesarla y bueno, ya llegas allí y es un puerto un poco difícil, ¿no? Hay muchas curvas, hay muchas bajadas y muchas subidas y en este caso nosotros íbamos debatiendo un poco, íbamos dijéramos no discutiendo entre nosotros, pero sí discutiendo sobre un tema en concreto, íbamos como muy acalorados, muy ofuscados. Y de repente, era un tema importante, era sobre mi padre y demás, y de repente en la radio, además fue un sonido especial, dentro de que era la canción que todos conocemos, ¿no? Pero en la radio sonó Don't Worry, Be Happy. Ajá. No te preocupes, tranquilo. Y fue impresionante porque en ese momento no solo que la canción no sufrió interferencia ninguna, cosa, no voy a decir extraña, sino imposible, porque es un puerto y ahí prácticamente no se coge ninguna radio. Es más, prácticamente ni los teléfonos cuando llamas se corta. La típica frase esta que muchos españoles hablan de se corta, estoy en un puerto. Pues esta es exactamente igual, se corta, estoy en un puerto. Aquí es que la decimos mucho. Y durante todo el trayecto, no solo que la canción no se cortó, sino que al subir el volumen de la canción, porque estaba bajito, pero fíjate, aún a pesar de estando bajito, nos silenció a mi mujer y a mí dentro de una conversación acalorada, nos silenció. No sé qué pasó, pero nos silenció esa canción y a mí se me ocurrió subir el volumen un poco más. Y fue una sensación, he vuelto a escuchar esa canción, la de Don't Worry Be Happy, varias veces y no me ha transmitido lo mismo que me transmitió en ese momento. No solo que nos dejó en silencio, sino que algo, una energía, algo me tranquilizó por completo y a mi mujer también. O sea, yo creo que eso, y sobre todo lo que decíamos antes, la estadística de decir, suena la canción que necesito en el momento que necesito, tranquilo, no te preocupes, además era una conversación, te digo, bastante importante en ese sentido. No te preocupes, tranquilo. Y un mensaje impresionante, impresionante. No me dejó, vamos, helado. Lo recuerdo y no se me olvidará en la vida. Sobre todo
también por el tema, a mí me gusta mucho el asunto de la radio, no lo digo solo porque ahora nuestro amigo Jorge me ha dado un espacio en Planeta Urantia, bueno, en la red internacional Urantia, porque a mí siempre me gusta mucho lo que es la captación de señales lejanas de radio, en FM, en AM, es una afición que, bueno, se llama diexismo, que aquí en Perú es poco común, pero en otros países hay clubes y todo eso, a mí me gusta mucho hacer eso, y yo algo he aprendido en estos años sobre propagación de señales y sé que es rarísimo que haya una propagación, si lo vamos a ver desde un punto de vista, digamos, más racional, que se dé de esa manera y se mantenga mientras el auto está yendo y proporcione una buena Sí, calidad de sonido. fue impresionante. Además fue en el momento, dijéramos, en las curvas, que además es un sitio conocido y demás, porque hay ganadería y demás, y la llamamos las curvas. Y es imposible porque ahí además se corta todo, se corta además hasta incluso la radio nacional, o sea, que tiene una banda ancha potente, ¿no? Pues se corta todo y además es el tramo, pues desde ahí se inició justamente, concretamente, y desde que llegamos a Vila no hubo ni un solo corte, lo que duró la canción. Fue impresionante, yo me quedé asombrado y sobre todo que nos cortó la conversación. Además estábamos hablando, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué no sé qué? Y Como nos callamos. una especie Fue de ya calmen. como si alguien te diera un golpe, que te calles, ¿sabes? Y luego encima la benevolencia esa, ¿no? De don't worry, be happy, tranquilo, no te preocupes. Exacto. Fue, no sé, ese tipo de cosas de como si alguien te hiciera así, calla. Ajá, exacto. Sí, igual también me ha venido a la mente, no lo iba a contar porque no lo recordaba en estos momentos, pero sí. Una cosa que pasaba, bueno, yo tenía un tío, el hermano de mi mamá, también ya falleció el 2013, y él ha sido una persona rodeada de misterios porque en su vida le han pasado bastantes cosas. Él era muy sensible. Nosotros, incluido yo, debo hacer un mea culpa. Durante mucho tiempo lo veíamos como una persona un tanto excéntrica, fantasiosa, porque es cierto, le gustaba mucho inventar historias, hasta inventaba canciones, siempre estaba alegre, a pesar que tenía un par de enfermedades a cuestas. Y una de las aficiones que él tenía era la hípica, le gustaba apostar a los caballos y rara vez ganaba, eso es lo peor, lo hacía por placer, porque le gustaba ir al hipódromo y en ocasión, y ya cuando después ya no podía porque no caminaba bien, pues lo escuchaba por la radio AM, igual apostaba, aunque sea poco. Entonces en una ocasión él estaba algo necesitado de dinero, ya no trabajaba, y estaba que me preguntaba, mira, este caballo de aquí, yo ni entendía, porque yo para esto tendría 8 o 9 años, pero lo recuerdo. El televisor estaba prendido y él me dice, no sé si votar, no sé si apostar por este caballo o por este, yo creo que voy por este, pero no sé, y empezaba con la duda. Y en eso, en la televisión, que estaban hablando de cualquier cosa, una de las, no sé, no recuerdo si era un noticiero o qué, es mi tío pregunta, como para sí, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Apuesto o no apuesto? Y como si el volumen incluso se hiciera más claro, uno de los personajes dice, por supuesto, hazlo. Y es como que los dos nos quedamos así, como que Apaga esa tele, apágala. exacto. No, o sea, nos quedamos como que fue algo gracioso, una coincidencia, nos reímos y mi tío dijo, bueno, a lo mejor, quién sabe, voy a apostar. Apostó y ganó, o sea que él no ganaba, Bueno, ahí fantástico entonces. nos quedamos así, siempre lo recordábamos, ¿no? Y bueno, él, como digo, ha sido una persona que ha tenido muchas experiencias curiosas y en sí la casa, mi casa familiar, bastante antigua, de familia materna, si contase todo lo que ha pasado ahí, apariciones, sonidos, que no solo a nosotros, sino a gente que solo llegaba de visita, amigos, parientes que se quedaban a dormir, hay mucho, ¿no? Pero para muestra un botón y eso, ya que Es estamos curioso, por esta línea. yo creo que en este sentido a todo el mundo pasan cosas fuera de lo habitual en este sentido. Pero también yo creo que no todo el mundo, no es que no tenga la capacidad, sino no todo el mundo está en la onda, quiero decir, no todo el mundo está atento. Yo comparo la situación
un poco como una persona que tú entras en casa de una persona y esa persona está sentada y de repente está viendo una telenovela y está súper entretenido. Y llegas tú y claro, tú llegas, ves la telenovela, no sabes de qué va, no tienes ni idea y pues casi que si no te entretienes, te aburres y te vas. Pero esa persona está súper entretenida. ¿Por qué? Porque sabe lo que ha pasado, sabe cómo se llama Margarita, Pepito, fulanito y sabe un poco la temática, ¿no?, de la situación. Y cuando alguien hace un gesto, sabe a lo que se refiere. En definitiva, estás atento, estás en una situación pendiente de lo que sucede y en definitiva sabes dar significado a las cosas que pasan. Yo creo que esto es un poco parecido, ¿no? Que en definitiva las cosas nos pasan constantemente, pero si tú no estás atento, si tú no tienes ahí una perspicacia y sobre todo un sentido común, porque muchas veces es como, pues eso, como lo que estábamos hablando antes, te doy un codazo para que te calles o para que te des cuenta de unas circunstancias y dices, es que esto no es posible, este tipo de cosas, si tuvieran que pasar, muchos escépticos dicen, no, probabilidad, no, porque si la ley de Murphy, si tiene que pasar algo, pasará, pero ese tipo de cosas no dejan de ser absurdeces. Esto es imposible que pase en el momento determinado en el que yo lo necesito, en el momento, y además cosas contundentes, o sea, no dijéramos algo, bueno, vale, te lo paso, ¿no? Aquí se dice que aceptamos pulpo como animal de compañía, vale, de acuerdo, bien, no pasa nada. Pero cosas tan contundentes es que hay a veces que dices, bueno, pues es que no es que has roto la estadística, es que con esto ya no hay estadística posible. Dejamos la Exactamente. estadística. Exactamente. Y en tu caso, ¿tienes también alguna otra circunstancia que te haya pasado así dentro de casa? Quizá incluso en otros ámbitos de la vida, no necesariamente familiar, alguna otra cosa. Yo estoy, por ejemplo, pensando en lo pongo a modo de ejemplo, en un misterio muy común que es el de esos objetos que se te pierden y de pronto tú buscas por toda la casa y los encuentras en el lugar menos pensado cuando ya no los necesitas o cosas que aparecen o no vuelven a aparecer. ¿Ya ha pasado de repente algo así, similar? Yo con objetos tengo muchas experiencias, pero siempre a nivel de mensajes, de cosas que se me han perdido y que encuentras, sí, muchos, pero siempre también con un mensaje. Mira, fíjate, te voy a decir uno muy concreto, que es, yo siempre tengo, no sé por qué, bueno, sé por qué, pero no puedo demostrarlo. Entonces, tengo una especie de romance con las mariposas, ¿no? Un romance que se alarga en el tiempo. Y mira, fíjate, yo iba un día concreto, iba con una bolsa de la mano, una bolsa de estas así de cartón, acartonada, estas típicas de bolsas de tienda, ¿no? Y yo ese día fue un día difícil, un día pesado, un día en el que yo, dijéramos que pongo patas arriba mis ideas y empiezo a reestructurarme y a preguntarme, incluso un poco a poner en tela de juicio lo que pienso, ¿no? Y fue un día difícil. Y justamente en este momento yo iba con la bolsa de la mano, iba con muchas bolsas y una de ellas en la mano. Y de repente llegué a mi casa, solté las bolsas y una de ellas, la que llevaba en la mano derecha, se rompió y me quedé con algo en la mano. En ese momento yo no fui consciente y seguí, pero seguía con la cosa que me había roto de la bolsa, que se me había caído, seguía con la mano y seguí colocando las cosas hasta que abrí la mano y era una mariposa de cartón. Ahí es como si alguien me hiciera ¡pum! Respuesta a todo lo que te sucedía, respuesta a todo lo que necesitabas saber, respuesta. Son cosas que imposibles, sobre todo con el simbolismo, porque dijeras, bueno, me ha podido caer en la mano un delfín, me ha podido caer un perro, me ha podido caer un gusano, no sé, cualquier tontería, o sí, un círculo, o simplemente un trozo de bolsa, pero que yo me quedara en la mano que se me rompió, que podía no haberse roto también, es que hay miles de combinaciones, que se me rompiera justo en un momento determinado y que yo siguiera colocando y cuando abro mi mano es una mariposa que de hecho tengo guardada, en la mano fue una cosa impresionante que no tuve palabras, de hecho me puse a llorar porque en ese momento tu inteligencia, si eres un poco honesto, eres un poco sincero y verdaderamente tienes un poco de dos dedos de frente, tu inteligencia debe arrodillarse no solo ante algo que no comprendes, sino ante la evidencia que se te ha puesto no solo en los ojos, sino en la palma de la mano. ¿Quieres una prueba física? Aquí la tienes. Así es. Qué interesante. O sea, a mí me ha dejado sorprendido porque justo yo sé que las mariposas son tan representativas para ti que incluso el símbolo de tus canales es una mariposa azul.
que nunca yo las había visto en vivo y en directo, pero aquí, ya que estoy en Puerto Maldonado, incluso tú debes haber visto la foto, si la viste creo, Sí. hay una gran cantidad de estas mariposas azules, ¿no? Pero más allá de eso, en mi caso, así misterios que me han ocurrido dentro de casa, no creo que haya tantos relacionados a señales, pero sí respecto a objetos que uno no sabe por qué se pierden y en algunos casos aparecen y en otros no. Como te comentaba, por ejemplo, lo más reciente que me ha ocurrido, y no le encuentro explicación en el sentido de no le encuentro un simbolismo, pero sí me causó bastante molestia, fue con la típica, lo típico, con las llaves. Creo que a todos nos ocurre eso, que dejamos las llaves en un sitio y de pronto no aparecen. Ocurrió hace algo de un año atrás, que yo estaba en la casa de mi padre, me quedé a dormir todo, tenía mi manojo de llaves que es bastante pesado, o sea que si se cae al piso se escucha perfectamente, y me voy, salgo de casa al día siguiente para dirigirme a trabajar, y de pronto reparo en que no tengo las llaves en el bolsillo, y regresé a tomarlas. Bueno, el piso estaba totalmente limpio, las llaves no estaban ahí, no se podía haber caído de mi bolsillo. Entonces yo dije, o a lo mejor las llaves se quedaron en la otra casa, en el centro de Lima. Ese día no fui a trabajar porque si no, no iba a tener cómo entrar, porque no iba a haber nadie en casa en la noche. La cuestión es que yo estaba en toda esa búsqueda, buscó mi papá, su pareja, al final le pedí las llaves a mi papá para sacar otro manojo de llaves de copia, y cuando ya estoy con todo eso, llego en la noche, que no había habido nadie en casa después de las búsquedas y todo, y encuentro el manojo de llaves que yo había buscado por todos lados, como colocado, ordenadito, o sea, ni siquiera era como de una caída, sino ordenadito, bien dispuesto, a un lado de mi cama. O sea, donde yo había visto casi por inercia y cosas así. Y también esto a mi tío le pasaba bastante, a otro tío que tengo, a mi tío Nelson, de quien he hablado mucho en el canal. Él vive en una casa antigua en el centro de Lima, pero él lo atribuye a, digamos, duendes, ¿no? Que dentro del habla popular. Dentro del habla popular, porque él dice que en su casa hay algunas... Y cuidado con esas teorías que no van tan mal desencaminadas, ¿eh? Cuidado con Sí, esas teorías. sí, pero nosotros le ponemos otro nombre en base a lo que nosotros creemos, ¿no? Y bueno, él me dice, no, sí, será pues algún duende o será como él dice el fantasmita de su casa, porque siempre llegaba tarde a su trabajo, porque era como que o ya sean los documentos, o ya sea, por más que él siempre dejaba las llaves en un mismo lugar, no aparecían ahí, sino que de pronto las buscaba hasta en el baño y después aparecían en los lugares más inverosímiles. Él sabía que tenía que buscar en los lugares menos probables porque ahí lo iba a encontrar. Y al principio le causó sorpresa, pero después se hizo tan cotidiano que ya simplemente lo aceptó, ¿no? Y después he buscado en internet todo esto y es algo que se repite alrededor del... O sea, creo que a todos en todos los países les ha ocurrido alguna vez, o con monedas, y siempre lo atribuyen a este tipo de seres no visibles, pero son cosas que parecen, o sea, a estos seres a los que se les da las mismas características en las distintas culturas, de que les atraen los objetos brillantes, de que son juguetones, de que siempre están incluso conviviendo con nosotros, aunque no los veamos, es bastante llamativo, ¿no? Y bueno, no Aquí sé. de hecho aquí en Ávila hay un duende que se llama el duende malicioso, que precisamente hace Duende. ese tipo de cosas. Sí, que esconde las cosas, se dedica a esconder las cosas y aquí en Castilla y León, concretamente lo que es la provincia, o sea, la comunidad de Castilla y León, es muy típico y está muy, muy, muy extendido. Hay otro también que es parecido que se llama Martinico, que hace exactamente Martinico, que hace exactamente prácticamente parecido. Además, le pintan eso como un duende casi típico, ¿no? De una altura típica y con barba y con. Pero bueno, al margen de lo que es las leyendas, yo creo que como todas las leyendas contienen una parte de verdad. Y muchas veces cuando la gente repite y repite, aunque incluso sea una reminiscencia de su más remota infancia, ese tipo de leyendas tienen algo
que ahí muchas veces pasan desapercibidas y que no tienen que pasar desapercibidas. Hay cosas que son fundamentales que si grabáramos, ponte la casa por la noche, desde que sale el sol hasta que se acuesta el sol y después por la noche, hicimos unas 24 horas de grabación, las cosas que se ven en una casa cuando no hay nadie, cuidado porque son bastante interesantes. Sí, las que se ven o las que se escuchan, porque también me pasó en una grabación que yo hice de uno de los videos cuando todavía no solía yo aparecer tanto, sino simplemente era un audio con imágenes. Y yo estaba en el centro de Lima, me había metido a propósito en la habitación donde no entra ningún ruido porque está fuera de está lejos de la calle y todo. Y empecé a hablar y era sobre, curiosamente, un tema de misterios, un tema que tiene que ver con presencias extrañas. Y simplemente lo edité y lo subí. Y la gente decía que en partes del video, que por otro lado no tenía música de fondo, no solo ponerlo, se escuchaba un par de voces. Bueno, en realidad una voz de mujer en dos instantes distintos. Y en uno de ellos incluso parecía que saludase, o sea, que dijese hola, algo así. Y yo dije, bueno, es que la gente es imaginativa, pero cuando lo escuché verdaderamente, no puedo decir si decía hola, pero sí había una voz que no tenía por qué estar ahí, ya que todo el departamento estaba solo y estábamos alejados de cualquier fuente de ruido e incluso en un cuarto sin ventana, solo con una puerta cerrada totalmente. Y cuestiones así, entonces... Los aparatos radiofónicos, por regla general, tienen una captación de una serie de frecuencias y de vibraciones que pasan desapercibidos muchas veces a nuestros oídos, pero que ahí están. De hecho, el aparato no miente, como se suele decir, ¿no? Y si lo pones, porque lo ha escuchado. Y de muchos dicen, no, ruidos de fondo. Pero los ruidos de fondo no componen palabras, no componen frases, no puedes identificar algo legible o algo entendible en tu cabeza, ¿no? No puedes reproducir una palabra de un hola o de un... Hay a veces que sí que son difíciles, ¿no? Las psicofonías que se llaman son difíciles de escuchar, pero hay otras que son impresionantes, que no sabes muy bien quién lo ha dicho ni por qué lo ha dicho. Yo ahí también relaciono un poco, lo comenté el otro día con un amigo, también que habla de los temas de Durante, que es un poco en ese sentido conocedor de todo esto, y decía precisamente esto de tantas respuestas, ¿no? Y de qué son todo ese tipo de cosas, que son las psicofonías, que son las visiones, que son este tipo de cosas que en muchos casos y en ciertos tipos de lugares casi martirizan, ¿no? A la gente que lo ve o a la gente que siempre tú entras en un, vamos a decir así, en un hospicio antiguo, en un, no sé, en un matadero de animales incluso, no sé, en algún sitio de estos abandonados, y siempre te da la sensación de que algo o alguien te está mirando. ¿Por qué? Porque en esos sitios concretos, porque en esos lugares, y sobre todo cuando el ser humano está solo, se levanta una capacidad que yo creo que tenemos innata de percibir lo que tenemos en nuestro entorno, que por ejemplo en el día a día o en la calle o con el ruido de la cotidianidad no sentimos. Yo creo que la soledad es un sitio muy bueno, precisamente por eso, para descubrir todo este tipo de cosas que no conocemos o que pasan desapercibidas. Sí, exactamente. Justo eso me hace recordar algo que, ya que has mencionado el término psicofonía, siempre que me mencionan psicofonía, por aquí está mi gata, así que si se cruza ya sabe, hablando de lo cotidiano, este, ya que, no sé, siempre que me dicen psicofonías me acuerdo de una muy conocida que no es tanto una psicofonía como una especie de llamada o bueno, un mensaje en un contestador que recibió una persona, el famoso hoy me levanté y cuando me levanté y tú, no sé si lo has escuchado, que No supuestamente lo había escuchado. es justamente creo que ocurrió en España, no sé, o en México, bueno, en un país hispanohablante, que rotó bastante por las redes, incluso en programas de misterio hace varios años atrás, que me parece que era un padre que estaba enfermo, bueno, no sé, creo que falleció mientras dormía de un infarto o algo así, y de pronto uno de sus parientes ve que hay llamada perdida de él, pero en una hora en la cual él ya pues después cuando se hicieron los análisis, él ya estaba muerto, Está hacía varias fallecido. horas. Y lo que decía, había un mensaje en la contestadora y lo que decía era con voz desesperada, hoy me levanté y cuando me levanté y pum, se cortó. O sea, como si él
como si hubiese mandado un mensaje del más allá diciendo me levanté y descubrí que estaba muerto o algo así, ¿no? Esto me hace recordar algunas historias, una también en mi familia de un mensaje de una contestadora que me involucraba a mí supuestamente. Cuando yo tenía algo de 14, 15 años, una pariente o una tía decía que yo le había dejado un mensaje en la contestadora diciendo groserías. Y bueno, y que no había sido una sola vez, y que era mi voz como si estuviese, no sé, transitando por una calle, algo por el estilo. Era una tía a la que en la familia de cariño le decían la bruja porque se dedicaba a cuestiones esotéricas, tenía un altar lleno de, así como de dioses de distintas culturas, desde la diosa japonesa de la rosa hasta el conde de Saint Germain, tenía una cosa bien extraña y la familia bastante tradicional la tenían un poquito así, con cuidado, ¿no? Pero ella en una ocasión llamó a mi mamá y le dijo qué le pasa a Fernando, varias veces me ha dejado mensajes diciendo groserías, como si estuviera en la calle, que hace en la calle a tal hora. Y mi mamá le decía, no, pero en esos momentos él ha estado aquí conmigo y hemos estado conversando, ha estado en su cuarto, durmiendo, hasta que mi tía le dijo, mira, yo te voy a hacer escuchar a ti el mensaje. Mi mamá no me dijo nada, porque ya sabía que a mí me interesan los temas extraños y eso nunca le ha gustado, y fue mi tía Matilde, y ella le hace escuchar. Y mi mamá, que es bastante escéptica, ella jura totalmente que escuchó mi voz en el contestador y que sencillamente yo estaba como en una calle y le estaba diciendo de la A a la Z. Ay, y corté. Y era como de un teléfono público, era un número extraño. Y yo le digo, pero era mi voz, era tu voz, que cómo has hecho, que no sé qué, que esto, que lo otro. Pero si en ese momento yo estaba en la casa, le digo, ¿yo por qué tendría que hacer eso? No, si eres tú, que deja de hacer eso, a lo mejor has agarrado el teléfono escondidas. Y siempre quedó eso, y creo que mi mamá hasta ahora piensa que yo de alguna manera me las arreglé para mal gusto. Cuando yo estaba dentro de casa, y también lo curioso es que esta tía, una vez que falleció, al igual que mi tío Eduardo, de quien te conté el tema de la hípica y todo eso, que también le pasaban cosas raras, a ambos decían que los habían visto, los habían escuchado estando fallecidos, cosas así. O sea, digamos que hasta después de irse de este plano material, siguieron protagonizando cuestiones extrañas. Sucesos. Sucesos. Siempre tenían alguna manera de hacerse notar, ¿no? Son cosas así. Y cuando tú has mencionado el tema del libro Durantia, me acuerdo del buen amigo Natu, me imagino que verá el video, que él la tiene muy clara Sí, cuando sí, le sí. da todos estos sucesos que van desde el duende de las llaves hasta de repente estos mensajes y esa explicación, ¿a qué la achaca? ¿A quiénes indica como los perpetradores? Por favor, dilo tú, yo lo he repetido muchas veces. A los seres intermedios rebeldes. No tiene claro si son los rebeldes o son los leales, los de notar. Depende de la situación, de si es un poco mejor o es un poco peor. Pero hay cosas que yo creo que tienen pinta de, pues eso, si no de seres intermedios, de cosas que se parecen mucho. Pero luego a mí me cuesta otro tipo de cosas creer que pueden ser ellos. Yo lo achaco más un poco a cómo es el fenómeno ovni en sí, que es un casi fenómeno de lo absurdo, ¿no? En muchos casos que baja un platillo, viene al pueblo de al lado y está preguntando por el otro y se pierde a 5 kilómetros, ¿no? Pero la circunstancia real por el cual el pretexto real por el cual se ha querido hacer ese tipo de cosas es para dejar constancia a los pobres que han sucedido en ese momento, que ha pasado por ahí con el coche y les ha dado un susto de muerte, ¿no? Que en sí el susto no, pero sí el mensaje que después se transmite, en este caso, que no estamos solos, ¿no? Pero es una situación tan rocambolesca que, decíamos, se descafeina un poco con la realidad. Yo creo que esto es un poco parecido. Tú, si te llama alguien y te dice en un momento determinado o pasa cualquier cosa y dices, uff, esto pinta raro, no puedo decantarme ni por una postura ni por otra, pero ya ese pinta raro ya te da a entender por lo menos que hay una serie de realidades que tú desconoces y que descontrolas completamente y que no puedes tampoco catalogar así de fácil, ¿no? Porque no todo se nos da así de fácil. Hay muchos tipos de circunstancias que responden a, yo creo que un poquito a jugar con nosotros, que no está mal del todo, a bambolearnos en un momento determinado y a decirnos,
como lo que decíamos antes, un golpecito, no estás solo, tranquilízate, baja los humos y aquí hay gente a tu alrededor que no ves y que bueno, siempre lo miramos todo desde el ámbito humano, pero a lo mejor el darnos un pequeño susto o el ver nuestra reacción en un momento determinado a lo mejor les hace gracia. A nosotros no nos hace ninguna, pero a ellos a lo mejor sí. Entonces eso es un poco yo creo que también lo que puede llegar a suceder porque no lo sabemos desde luego. Claro, yo pienso también lo mismo, de que en realidad se trata de, y sobre todo en esta época tan secularizada, de hacernos entender, hacernos más que entender, recordar y que no perdamos de vista de que hay muchas cosas, muchos seres que no vemos, que hay realidades espirituales que aunque no entendamos del todo y aunque la sociedad, los medios y todo nos achaquen con que eso no existe, que es cosa de gente antigua, que son simplemente los huecos que la ciencia aún no llena, pues existen. Yo también creo que es la única explicación que se me ocurre darle, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que te escondan unas llaves o qué sentido tiene que, como me pasó a mí también una experiencia de niño, que yo estaba jugando con una moneda y la moneda nunca cayó al piso? O sea, cosas así. O sea, ¿qué sentido tiene que te desaparezca una moneda de un sol? No sé, o que dejen un mensaje extraño en un contestador, si al final eso no te va a nutrir espiritualmente, supuestamente, pero quién sabe si tiempo después, cuando tú ya más tranquilo lo pienses, digas, no estoy solo. O sea, De hecho no estamos estoy solo. hablando de ello, o sea que... Así que por ahí deben andar, ¿no? Así que, como una experiencia que siempre cuento, que un día en casa del tío Nelson hablábamos del fantasmita de la casa, que dice que puede ser un duende, y botaron un libro y de ahí se cayó una botella con una vela, o sea, ya quedaba bien en claro que no estábamos solamente tres personas viendo. Y así. Y al final te los logras tomar un poco como parte de la cotidianidad, que es justo el tema del video. Quizá Mm. para finalizar, porque ya nos vamos para la hora, increíblemente, cerrarlo con un caso, para cerrarlo con broche de oro. Sí, yo, mira, te quería contar un caso que no es mío, pero que tuve la fortuna, lo hemos comentado antes, tuve la fortuna de poder entrevistar. Suelo hacer este tipo de cosas mucho y sobre todo cuando no son casos hacia mí o a mi persona, me resultan más impactantes aún, ¿no? Porque dijéramos que no entra por medio tu sesgo. Y fue un caso que yo, con la asociación que tenemos, en algunos servicios damos servicios de hospitales y bueno, intentamos acompañar a la persona lo máximo posible. Y una persona que trabajaba para nosotros se quedó con una persona durante aproximadamente unos 3 meses. Se quedó durmiendo porque la familia no podía, de lunes a viernes, y estuvo allí acompañándole. Y fue curioso como un día en concreto, de repente él a unas horas que normalmente no se suele quedar dormido porque eran sobre las 7, 7 y algo, él de repente dice que se quedó dormido y tuvo un sueño muy peculiar. En este caso el enfermo, que estaba prácticamente terminal, estaba desahuciado, no se movía ya, ni se comunicaba, ni comía. De hecho, por eso falleció en este caso. De repente él se durmió y decía que estaba en la misma situación, en la misma habitación. De hecho, se acordó de que estaba viendo un programa de televisión, lo veía y demás, y de repente el enfermo se levantó de la cama. Él veía que el enfermo se levantaba de la cama y se iba por la puerta. Y entonces, claro, esta persona, este chico que trabaja con nosotros, se levantaba muy asustado y decía, ¿pero a dónde vas? Y él decía, el enfermo decía, es que estoy bien, ya estoy curado, ya no me pasa nada. Entonces, en ese sueño, de repente, esta persona que trabajaba con nosotros se despertó. Me lo contó y luego a la mañana siguiente, a las 12 de la mañana, la persona falleció. El hombre que estaba en la cama falleció. Y fue muy curioso como él me lo contaba en esta narración y yo pude un poco desglosar la información, o dijéramos, esa leyenda que hay detrás, ¿no? De que muy probablemente, quién sabe si ese sueño lo tuvo, porque realmente lo que iba a pasar, ¿no? Y sobre todo la trascendencia tan grande de ese paso tan grande de que ya no estoy enfermo, ya no me pasa nada, ya me he curado. Justamente a la mañana siguiente fallece. Es una lectura bastante importante que a mí me dejó bastante marcado. Así es, los casos del famoso Estoy bien, que hasta dieron origen a un libro muy conocido, ¿no? Sí. Mensajes que también yo en alguna ocasión he recibido curiosamente de este tío Eduardo que menciono, el de la hípica y de tantos misterios alrededor de su vida, que también él se me apareció a mí
en un sueño para indicarme que estaba bien. Muchos dicen no, simplemente es que has estado recordándolo. Otros, los más tradicionales, dicen es que te está cuidando desde el cielo, ¿no? Desde la perspectiva católica tradicional. Y bueno, también conozco otras personas que, por ejemplo, sin haber leído la obra Estoy bien, que ambos la conocemos y la hemos leído perfectamente, mencionan lo mismo. Hay un caso de una Sí. persona muy cercana a mí que también le apareció su padre. Ella no sabe si fue en un sueño o fue durante una parálisis del sueño, que entró por la puerta de su habitación, que se le veía como medio en una niebla, no se le veían las piernas, pero brillaba, era como que en medio de la oscuridad emitía una luz y simplemente se acerca a los pies de su cama, le sonríe, se le ve más joven, le saluda por su apelativo cariñoso de niña a esta persona y le dice estoy bien, y se retira como flotando hacia otra habitación, la habitación de su hermano. Y esta persona era escéptica, nunca había leído obras de Benítez, ni Estoy bien ni nada, y nunca había sentido el más mínimo interés por preguntarse sobre fantasmas, ni el más allá, ni la supervivencia. Y me lo contó, asustada. Y bueno, y nosotros a veces nos preguntamos por qué ocurren estas cosas. En el caso de ella, me dijo que después sintió mucha paz y sintió que era un mensaje genuino de su padre, que le extrañaba, y se empezó a partir de ahí a preguntar por las cuestiones espirituales. O sea, verdaderamente ese mensaje cumplió un doble objetivo. Uno de ellos, despertar en ella el interés por lo trascendente. Así que hasta en lo cotidiano nos dan estos mensajes Impresionante, maravillosos. sí, sí. Además que sí, impresionante. Así es. Bueno, ha sido una ocasión de compartir, una de muchas. Así que te agradezco, y no será la última seguramente. De ahí ya también ya tengo algún video contigo en tu canal sobre los Sí, contactados. Ahora habrá alguno más muy pronto del canal sí. Mundo Azul. Te dejo para las palabras finales, no sé si deseas invitar a tu canal, un poco decir de qué va, Sí, con sí, el nada, favor de que muchísimas gracias lo primero por invitarme a tu canal. Ya tenía ganas de participar. Y nada, pues los que quieran entrar en mi canal, en YouTube, en Mundo Azul y los podcasts mágicos de Mundo Azul, y en donde estáis todos invitados. Y la familia de Mundo Azul es muy grande, a la que también perteneces tú, Pedro Fernando. Y bueno, yo también a Misterio Infinito Perú. Y a mí las conferencias, los debates, las charlas me encantan. Ya sabéis que a mí hablar, yo por los codos hablo. me pasa algo similar. Bueno, entonces amigos, ya saben, les voy a dejar igual el enlace al canal de Julio, tanto al de Evox, con podcast, como al canal de YouTube, aquí en la caja de descripción. Y bueno, sin más, ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Saludos a todos y también para ti, Julio. Nuevamente, muchas gracias y nos despedimos Gracias, Pedro. de Perú. Chao. Muchas Nos vemos. gracias, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Estáis viendo Misterio Infinito Perú. Suscríbete o venarán en tu cuarto.